Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la séptima lección de este segundo trimestre, titulada Un buen informe. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La lección de esta semana nos habla de dos enjuiciamientos del apóstol Pablo y de cómo fue puesto en prisión en razón de haber predicado el evangelio de Jesucristo. Esta experiencia refuerza lo que Elena de White había escrito acerca de la manera en que Jesús puede transformar las situaciones difíciles en bendiciones. Frecuentemente, cuando el siervo de Dios es retirado del servicio activo por una misteriosa providencia que nuestra escasa visión lamentaría, lo es por designio de Dios para cumplir una obra que de otra manera nunca se hubiese realizado. Los enjuiciamientos que Pablo enfrentó contribuyeron a llamar todavía más la atención sobre el evangelio. Pablo tuvo la oportunidad de testificar a los guardias de la prisión y aún hasta los miembros de la familia del emperador. Todavía en la actualidad, los desafíos y las dificultades de las cuestiones cotidianas que enfrentamos en la escuela, en la casa, en el trabajo o en el vecindario pueden ser oportunidades de testificar simplemente por la manera en que escogemos lidiar con estas situaciones. Quién sabe, tal vez Dios permita que ciertas cosas sucedan en nuestra vida con la intención de que podamos cumplir con el propósito específico de bendecir, ayudar o bien testificar a alguien. A pesar de que ninguna persona sienta el deseo de enfrentar dificultades o pruebas, podemos encarar estos momentos como oportunidades de exaltar el nombre de Cristo por medio de nuestras palabras y acciones. Pablo estaba en Roma, bajo un régimen de prisión domiciliaria por predicar el evangelio de Jesucristo, y aún en esta condición, él expresaba una gran alegría en sus cartas dirigidas a algunas de las iglesias diseminadas por aquella región. Lee en tu Biblia algunos pasajes de esas cartas y observa cómo Pablo estaba incentivando a los miembros de la iglesia cristiana. El texto principal para el estudio de esta semana se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 6 y también del 12 al 14 y 20. Entre sus consejos a los cristianos de Colosas, Pablo insistía en que ellos debían manifestar el cristianismo por medio de palabras y acciones. El nombre de Cristo debía ser honrado y ellos deberían comportarse como hijos de Dios. La coherencia debe ser una característica de los cristianos, tal como dice el comentario bíblico adventista del séptimo día con respecto a ese texto. El cristiano siempre debe tener en cuenta que día tras día está edificando un carácter para la eternidad. Debe colocarse constantemente bajo el dominio de Dios, precaverse en todo lo que dice y hace, y tener en cuenta que en su vida la religión no es simplemente una influencia entre otras, ha de ser la influencia que domine todas las demás. Además de la coherencia en las palabras y las acciones, Pablo incentivó a los hermanos para que fueran agradecidos y expresaran esa gratitud en forma de alabanza. Esta era la postura que el mismo apóstol había decidido adoptar. En Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14, Pablo presenta la razón de su alegría y su gratitud. Nos resultará fácil entender por qué conseguía tener esa actitud aún estando encerrado en una prisión, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora entremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 7, para ver si lo sabías o no. Número 1. A Pablo se le permitió alquilar una casa en Roma y permanecer allí hasta que fuera juzgado. Él estaba preso, aunque tenía la libertad de recibir a sus amigos y trabajar por la causa de Cristo. Número 2. El tiempo que Pablo estuvo prisionero en Roma duró aproximadamente 2 años. Número 3. Roma era en ese tiempo la metrópoli del mundo. Los arrogantes césares dictaban leyes a casi cada nación de la tierra. Reyes y cortesanos ignoraban al humilde nazareno o lo miraban con odio y escarnio. Y sin embargo, en medio de 2 años, el evangelio se abrió el camino desde la modesta morada del preso hasta las salas imperiales. Número 4. Nerón era el emperador de Roma en tiempos de Pablo. Existen registros de que algunos miembros de la casa real se habían convertido al cristianismo en razón de la influencia del apóstol. Número 5. Fue desde Roma que Pablo había enviado sus cartas a los filipenses y los colosenses. A veces, las cartas eran llevadas por hermanos que visitaban al apóstol.
Número 6. Las necesidades de Pablo eran sostenidas por las donaciones de los hermanos. La iglesia de Filipos era una de las más generosas. Número 7. Aun cuando estaba preso, Pablo no se había desanimado. Él siempre incentivaba a los hermanos a presentar sus pedidos delante de Dios con oración y gratitud en el corazón. El apóstol había experimentado la paz que excedía a todo entendimiento. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. La postura de Pablo ante las dificultades era impresionante. Su alegría no dependía de las circunstancias externas, era el resultado de conocer a Cristo y de difundir las buenas nuevas de la salvación a los otros. El apóstol consideraba un privilegio ser un ministerio del evangelio y siervo de sus compañeros creyentes. Aun cuando estaba en prisión, pedía a los hermanos y hermanas en Cristo que oraran para que él tuviera más oportunidades de compartir su fe. Él escribía a las iglesias diciendo que había oído buenos informes del diligente trabajo de ellos en pro del evangelio y les aconsejaba que continuaran en la fe, en el amor y en la unidad mutuos. Les recordaba que si ellos continuaban en su trayecto con Cristo, tendrían una gran recompensa en el cielo. ¿Cómo podemos desarrollar el mismo tipo de compromiso que Pablo tenía para con la misión? Cuando Pablo estaba en prisión domiciliaria en Roma, oyó buenos informes de los fieles cristianos de las ciudades y de las villas de los alrededores. Eran noticias acerca del buen trabajo que estaban haciendo para expandir el evangelio de Jesús y también sobre las interrelaciones de amor entre ellos. En retribución, Pablo les proveyó un buen informe de sus experiencias en Roma. Como prisionero del Señor, además estaba regocijando en el Señor y testificando a los guardianes y a todos en la casa del César. La historia de Pablo es un ejemplo de cómo nuestra conducta cristiana es vital para testificar y diseminar el amor de Cristo. Muchos corazones pueden ser alcanzados para Cristo solamente por el hecho de observar el buen ejemplo de alguien. Se nos incentiva a entregarnos diariamente al Señor, a estudiar su palabra y a seguir sus orientaciones, a fin de que nuestro carácter sea perfeccionado. Recuerda esta frase, y día tras día el creyente hace ante hombres y ángeles un experimento sublime que demuestra lo que el evangelio puede hacer en favor de los seres humanos caídos. Este es un gran privilegio. Lee los capítulos 44 y 45 de los Hechos de los Apóstoles o los Embajadores y observa cómo fue usado Pablo como poderoso instrumento en la presentación de la verdad, tanto para los que pertenecían a la casa imperial como para los que estaban distantes de allí. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!